El reloj de la pared del almacén marcó las 3:33 am. Julián estiró la espalda, escuchando el crujido de sus vértebras mezclarse con el zumbido constante de las luces fluorescentes. ¿Te fijaste en la cámara 4? Preguntó Marcos, sin despegar la vista de los monitores. Julián se acercó. En la pantalla, el pasillo de carga estaba vacío, pero un sensor de movimiento parpadeaba en rojo. No había ráfagas de aire, ni ratas ni compañeros. Solo estanterías metálicas que proyectaban sombras demasiado largas. Debe ser el sensor fallando de nuevo, dijo Julián, aunque un escalofrío le recorrió la nuca. El primer error, decidieron hacer la ronda a pie. El silencio era tan denso que sus pasos sobre el hormigón sonaban como martillazos. Al llegar al final del pasillo 7, se detuvieron en seco. En el suelo había una hilera de latas de pintura perfectamente apiladas formando un círculo. Lo inquietante no era el orden, sino que el precinto de seguridad de cada una estaba roto por dentro, como si algo hubiera intentado salir, no entrar. El reflejo equivocado. Vámonos de aquí, esto no me gusta, susurró Marcos, retrocediendo hacia el panel de cristal de la oficina de supervisión. Al pasar frente al vidrio, Julián vio algo que le heló la sangre. En el reflejo del cristal, Marcos caminaba a su lado, pero la imagen de Marcos en el vidrio no tenía ojos. Solo dos cuencas negras que goteaban un líquido espeso. Julián se detuvo, aterrado, y miró a su amigo real. El Marcos de carne y hueso sonreía de forma natural, ajeno a su reflejo. «¿Qué pasa, tío? Te has quedado pálido», dijo el Marcos real. Entonces, el Marcos del reflejo levantó un dedo hacia sus labios, pidiendo silencio, mientras estiraba una mano grisácea hacia la nuca del Marcos de verdad. «Marcos, corre», logró articular Julián. Pero antes de que pudieran moverse, todas las luces del almacén se apagaron al unísono. En la oscuridad total, solo se escuchó una voz, idéntica a la de Marcos, pero susurrando directamente al oído de Julián. «Gracias por avisarle. Ahora sé cuál de los dos puede oírme». El silencio de la casa era perfecto, hasta que dejó de serlo. Eran las 3 de la mañana cuando el monitor de bebé cobró vida. A través de la estática, escuchaste una voz suave, una melodía distorsionada que no reconocías. Tu corazón se aceleró. Estabas solo en casa, tu hijo se había quedado a dormir con sus abuelos esa noche. Subiste las escaleras, cada peldaño crujiendo como un grito contenido. Al llegar a la habitación del niño, la puerta estaba entornada. Un brillo pálido iluminaba el pasillo. Empujaste la puerta lentamente y el monitor en tu mano emitió un chirrido ensordecedor antes de quedar en silencio. La habitación estaba vacía, pero, al darte la vuelta para salir, viste algo que te heló la sangre. En el espejo del armario, escrito con el vapor de un aliento que no era el tuyo, aparecieron 3 palabras. «No cierres los ojos». En ese instante, sentiste un susurro frío justo detrás de tu oreja. «Te toca contar hasta 10». La grieta en el Panteón de Belén. El sol se ocultaba tras las torres de la catedral, tiñendo el cielo de un rojo violento. Dentro de los muros de cantera del Panteón de Belén, el silencio no era de paz, sino de espera. Julián, un joven historiador obsesionado con el folclore tapatío, se había quedado escondido tras un mausoleo después del cierre. Su objetivo era simple: desmentir la leyenda del vampiro de Guadalajara. Según los cuentos de 1880, un conde europeo llegó a la ciudad, dejando un rastro de animales y personas sin una gota de sangre, hasta que el pueblo lo emboscó y clavó una estaca de camichín en su pecho. Ahí estaba, el árbol de camichín. Sus raíces abrazaban la tumba de piedra, rompiendo el sarcófago en un abrazo eterno. La leyenda decía que si el árbol moría o se caía, el vampiro quedaría libre. El susurro de la madera. Julián encendió su linterna. Notó algo extraño. El árbol, usualmente verde y frondoso, lucía seco. Al acercarse, escuchó un sonido que no era el viento. Era un crujido rítmico, como una mandíbula desencajándose. La base de la tumba presentaba una grieta nueva, profunda y oscura. El olor no olía a tierra mojada, sino a hierro oxidado y aire viciado de siglos. El ambiente. Los pájaros que suelen habitar el cementerio habían enmudecido por completo. «Es solo el crecimiento natural de la raíz», se dijo Julián, aunque su mano temblaba. Acercó la linterna a la grieta. Dentro, no vio tierra, vio algo blanco y afilado que se movió rápidamente hacia atrás. El regreso del conde. De pronto, un estallido seco resonó en el patio. Una de las ramas más gruesas del camichín se desgajó, cayendo sobre el mármol con el peso de un cadáver.
La estructura de la tumba cedió. Julián retrocedió, tropezando con una lápida cercana. De la oscuridad del sepulcro emergió una mano. No era una mano esquelética, sino pálida, con uñas largas y una fuerza que hizo saltar pedazos de piedra como si fueran migajas de pan. Finalmente, susurró una voz que parecía venir de debajo de la tierra, una voz elegante pero cargada de un hambre voraz. Un hombre alto, vestido con harapos que alguna vez fueron seda fina, se puso de pie entre las raíces rotas. Sus ojos no eran rojos, sino de un negro absoluto que absorbía la luz de la linterna. El conde inhaló el aire de la Guadalajara moderna, el smog, el ruido lejano del tráfico y el aroma de la sangre joven que tenía a pocos metros. El encuentro. Julián intentó correr, pero sus piernas no respondían. El vampiro se movió con una velocidad inhumana, apareciendo frente a él en un parpadeo. «Dime, muchacho», dijo el ser, rozando el cuello de Julián con un dedo gélido. ¿Sigue siendo tan dulce la sangre de los tapatíos? La última imagen que Julián registró antes de que la oscuridad lo reclamara fue el árbol de Camichín, ahora completamente seco, desmoronándose bajo la luna llena, dejando la ciudad totalmente desprotegida ante el hambre que acababa de despertar.